La jueza Victoria Escobar golpeó el martillo. Remedios Sandoval perderá la custodia de su nieta Camila de inmediato. La anciana sollozó mientras los servicios sociales avanzaban. Pero cuando la niña subió al estrado, sus palabras congelaron a todos en la sala. El juzgado familiar del Distrito Central nunca había visto un silencio tan tenso como el de aquella mañana de octubre. Las paredes color marfil parecían absorber cada respiración contenida, cada latido acelerado de los presentes. En la tercera fila de bancas de madera pulida, Remedios Sandoval apretaba un pañuelo bordado entre sus manos arrugadas, sus nudillos blancos por la presión, mientras observaba fijamente la puerta lateral por donde en cualquier momento entraría la jueza que decidiría el destino de su nieta. A sus 68 años, Remedios había enfrentado muchas batallas en la vida. Había criado 3 hijos prácticamente sola después de que su esposo falleciera en un accidente laboral cuando sus hijos aún eran jóvenes. Había trabajado como costurera durante décadas, sus dedos picados 1000 veces por las agujas, su espalda doblada sobre telas interminables, todo para darles educación y oportunidades a sus hijos. Había sobrevivido a enfermedades, crisis económicas y el dolor de ver cómo uno de sus hijos se alejaba del camino correcto. Pero nada, absolutamente nada en su larga vida la había preparado para el terror que sentía en este momento. Porque hoy no se trataba solo de ella. Hoy se trataba de Camila. Su pequeña Camila de apenas 7 años, con sus rizos castaños siempre rebeldes y esos ojos color miel que parecían contener toda la inocencia del mundo. La niña que había llegado a su vida como un regalo inesperado cuando su hija Lorena decidió que la maternidad era demasiado complicada para su estilo de vida. La niña que había llenado su pequeño apartamento de risas, dibujos pegados en el refrigerador y canciones infantiles que ahora Remedios tarareaba sin darse cuenta. «Abuela», le había dicho Camila apenas 3 noches atrás, acurrucada bajo las mantas raídas pero limpias de su cama. «¿Es verdad que ya no voy a vivir contigo?» Sus ojitos se habían llenado de lágrimas que intentaba contener con la valentía que solo los niños poseen. ¿Hice algo malo? El recuerdo partía el corazón de Remedios en 1000 pedazos cada vez que lo revivía. Había abrazado a su nieta con toda la fuerza que sus brazos cansados podían ofrecer, respirando el aroma a champú de manzanilla en su cabello, memorizando el peso de ese cuerpecito contra el suyo, aterrada de que pronto ese consuelo le fuera arrebatado para siempre. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo, nada en absoluto», había susurrado, aunque por dentro gritaba contra la injusticia de todo esto. Al otro lado del pasillo, en la primera fila reservada para los demandantes, Lorena Sandoval revisaba su teléfono móvil con fingida indiferencia, su manicura perfecta brillando bajo las luces fluorescentes del juzgado. A sus 32 años, Lorena era la imagen del éxito moderno, trajes de diseñador, cabello alisado con tratamientos costosos, maquillaje impecable que ocultaba las noches de fiesta y excesos. Trabajaba como gerente de marketing en una empresa importante, o al menos eso decía. La realidad era que pasaba más tiempo en restaurantes caros y viajes a la playa con sus amigas que frente a una computadora. Durante los primeros 3 años de vida de Camila, Lorena apenas había aparecido. Una visita cada 2 o 3 meses, siempre apresurada, siempre con excusas sobre reuniones importantes y proyectos que no podía descuidar. Le compraba a Camila juguetes caros que la niña apenas miraba, prefiriendo los muñecos de trapo que su abuela le cosía con retazos de tela. Lorena tomaba fotos para sus redes sociales, posando como la madre dedicada, y luego desaparecía nuevamente dejando que Remedios limpiara las lágrimas de la pequeña que preguntaba «¿Cuándo vuelve mami?». Pero todo había cambiado hace 4 meses. O más bien, algo había despertado el interés de Lorena en recuperar a su hija. El licenciado Joaquín Paredes, asistente social asignado al caso, observaba la escena desde su asiento junto a la mesa de la fiscalía. Era un hombre de 40 años, delgado, con anteojos de marco metálico y una expresión perpetuamente preocupada que se había acentuado durante las últimas semanas. Había visitado tanto el apartamento de Remedios como el lujoso condominio de Lorena. Había entrevistado a vecinos, maestros y familiares, y sus conclusiones lo mantenían despierto por las noches. El informe que descansaba en la carpeta manila sobre sus rodillas era claro en los hechos, pero las implicaciones lo atormentaban,
Remedios Sandoval vivía en un apartamento pequeño, en un barrio de clase trabajadora. El espacio era limpio pero modesto, con muebles antiguos pero bien cuidados, paredes que necesitaban una mano de pintura fresca y ventanas que dejaban pasar el frío en invierno. La escuela de Camila estaba a 6 cuadras, y la niña caminaba de la mano de su abuela cada mañana. Los ingresos de Remedios consistían en una pensión pequeña, y el dinero que ganaba cosiendo ropa por encargo para los vecinos. En contraste, Lorena vivía en un condominio de 3 habitaciones en la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Tenía piscina, gimnasio, seguridad privada y una escuela privada bilingüe a solo 2 cuadras. Su ingreso mensual triplicaba lo que Remedios veía en un año completo. En papel, la decisión debería ser obvia. Una madre joven, con recursos económicos, con espacio y oportunidades educativas superiores. Cualquier juez razonable otorgaría la custodia sin pensarlo 2 veces. Pero Joaquín había visto los ojos de Camila cuando le preguntó dónde prefería vivir. Había visto cómo la niña se aferraba a la falda de su abuela cuando él sugería pasar un fin de semana con su madre. Había escuchado el testimonio de la maestra de la escuela que describía a Camila como una niña feliz, amada, segura, hasta que comenzaron las visitas forzadas con Lorena y empezó a tener pesadillas. Pero Joaquín también sabía que los sentimientos de un niño no siempre pesaban más que las mejores oportunidades en un tribunal. Y eso lo carcomía por dentro. La puerta lateral finalmente se abrió, y todos los presentes se pusieron de pie automáticamente. La jueza Victoria Escobar entró a la sala con paso firme, su toga negra ondeando ligeramente. Era una mujer de 50 años, con cabello gris recogido en un moño impecable, rasgos severos y una reputación de ser estricta pero justa. Llevaba 25 años en el sistema judicial y había visto de todo: padres negligentes, familias destruidas, niños atrapados en guerras de custodia que tenían más que ver con venganza que con amor. Este caso, sin embargo, la había mantenido despierta durante varias noches. Había leído el expediente completo 3 veces. Había revisado cada detalle, cada testimonio, cada fotografía. Y por más que intentaba mantener la objetividad profesional que su cargo exigía, algo en este caso le generaba una profunda inquietud. «Pueden sentarse», ordenó con voz firme mientras ocupaba su lugar detrás del estrado elevado. El martillo de madera descansaba a su derecha, un símbolo del poder que tenía para cambiar vidas con un solo golpe. Victoria abrió el expediente frente a ella, aunque ya conocía cada palabra de memoria. «Estamos aquí en el caso número 2847F, Lorena Sandoval versus Remedios Sandoval, en disputa por la custodia legal de la menor Camila Sandoval, de 7 años de edad». Su voz resonaba en la sala con una autoridad que hacía que hasta el aire pareciera detenerse. «He revisado exhaustivamente toda la documentación presentada por ambas partes, los informes del asistente social, las evaluaciones psicológicas y los testimonios de testigos. También he considerado las leyes vigentes respecto a los derechos parentales y el interés superior del menor». Remedios sintió como si su corazón estuviera siendo exprimido dentro de su pecho. Cada palabra de la jueza sonaba como una sentencia que se acercaba, inexorable como una ola gigante a punto de estrellarse. Cerró los ojos y rezó en silencio. Las mismas oraciones que su propia abuela le había enseñado cuando era niña, suplicando por un milagro que sabía que probablemente no llegaría. Lorena, en contraste, se irguió en su asiento con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios perfectamente delineados. Su abogado, un hombre de traje gris carbón y corbata italiana, le había asegurado que este caso estaba prácticamente ganado. Los números no mentían. Las estadísticas favorecían a los padres biológicos con recursos sobre abuelos de bajos ingresos. Era solo cuestión de tiempo. La señora Lorena Sandoval ha presentado evidencia convincente de que puede proveer un ambiente más favorable para el desarrollo de la menor, continuó la jueza Victoria, su voz manteniéndose neutral, aunque sus manos apretaban ligeramente el borde del expediente. Cuenta con recursos económicos estables, vivienda adecuada en un vecindario seguro, acceso a educación de calidad superior y disponibilidad de actividades extracurriculares que beneficiarían el crecimiento integral de la niña. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de las esperanzas de Remedios. Podía sentir las miradas de simpatía de algunos presentes en la sala, esas miradas que decían,
Lo siento mucho, sin palabras. En la última fila, reconoció a doña Eugenia, su vecina de toda la vida, que había venido para dar apoyo moral. La anciana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Por otro lado, la jueza continuó, y Remedios se aferró a esas dos palabras como un náufrago a un pedazo de madera flotante. La señora Remedios Sandoval ha sido la cuidadora principal de la menor durante los últimos 7 años. Ha provisto cuidado constante, amor incondicional y estabilidad emocional. Los reportes escolares indican que la niña ha prosperado bajo su cuidado, manteniendo calificaciones excelentes y relaciones sociales saludables. Lorena frunció ligeramente el ceño. Esa última parte no había estado en el resumen que su abogado le había dado. ¿Por qué la jueza estaba mencionando eso? Sin embargo, y esa palabra cayó como un yunque en la sala, la ley es clara respecto a los derechos de los padres biológicos. A menos que exista evidencia de abuso, negligencia severa o incapacidad comprobada, los padres tienen prioridad legal en casos de custodia. El mundo de Remedios comenzó a desmoronarse. Sabía lo que venía. Había consultado con 3 abogados diferentes, todos pro bono porque no podía pagar sus servicios, y todos le habían dicho lo mismo. Sin importar cuánto amara a Camila, sin importar que la hubiera criado desde que era un bebé, sin importar que la niña la considerara su verdadera madre, la ley favorecería a Lorena. Tomando en consideración todos los factores presentados, la jueza Victoria levantó su martillo, y Remedios sintió que el tiempo se ralentizaba, cada segundo expandiéndose en una eternidad de agonía. Y basándome en el interés superior del menor según lo establece el Código de Familia. La puerta del fondo de la sala se abrió súbitamente, interrumpiendo el momento. Una trabajadora social joven entró apresurada, disculpándose con gestos mientras se acercaba al estrado. Se inclinó para susurrarle algo a la jueza Victoria, quien frunció el ceño y consultó su reloj. «Mis disculpas», dijo la jueza, bajando el martillo sin golpear. «Me informan que la menor Camila Sandoval ha solicitado hacer una declaración ante este tribunal». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala como una corriente eléctrica. Joaquín Paredes se enderezó bruscamente en su asiento. Esto no estaba en el programa. Los niños de 7 años raramente testificaban en casos de custodia, y cuando lo hacían, usualmente era en privado, en la cámara de la jueza, no en la sala abierta. Lorena intercambió una mirada alarmada con su abogado, quien se encogió de hombros con evidente confusión. Esto no era parte del plan. Remedios sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué iba a decir su nieta? ¿La habían preparado para esto? ¿Sería demasiado doloroso para una niña tan pequeña tener que elegir públicamente entre su madre y su abuela? La ley permite que menores de esta edad expresen su preferencia cuando el tribunal lo considera apropiado, explicó la jueza Victoria, aunque su tono dejaba claro que ella misma estaba sopesando la sabiduría de esta decisión. Dado que la señorita Sandoval ha expresado un deseo específico de hablar, y considerando su edad y aparente capacidad de comprensión, permitiré que haga una declaración breve. Se volvió hacia la trabajadora social. Por favor, traiga a la menor. Los siguientes minutos fueron los más largos en la vida de Remedios. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un tambor frenético que ahogaba casi todos los demás sonidos. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo sus piernas para que nadie las viera. Cuando la puerta lateral se abrió nuevamente y Camila entró de la mano de la trabajadora social, todo el aire pareció abandonar la sala. Camila entró a la sala del tribunal con pasos pequeños y cautelosos, como un pajarito que explora terreno desconocido. Llevaba puesto el vestido azul claro que Remedios le había cosido especialmente para esta ocasión, con un cuello blanco de encaje que la anciana había bordado a mano durante noches de insomnio. Sus zapatos negros brillaban porque su abuela los había lustrado esa mañana con tanto cuidado como si fueran de cristal. Sus rizos castaños estaban recogidos en 2 coletas que ahora lucían ligeramente despeinadas, probablemente porque la niña había estado nerviosa esperando afuera. Pero lo que más impactó a todos los presentes en la sala no fue su apariencia cuidadosamente preparada. Fueron sus ojos. Esos ojos color miel que normalmente brillaban con la alegría propia de la infancia, ahora mostraban una seriedad que no correspondía a sus 7 años. Era como si en las últimas semanas
Esta niña pequeña hubiera sido forzada a crecer demasiado rápido, a entender cosas que ningún niño debería tener que comprender. Remedios se llevó una mano temblorosa a la boca para contener un sollozo. Ver a su nieta allí, tan pequeña en medio de ese espacio imponente diseñado para adultos, rodeada de extraños en trajes formales que decidirían su futuro, era como ver un corderito siendo llevado a un lugar que no comprendía. Quiso levantarse, correr hacia ella, abrazarla y sacarla de allí, llevarla de vuelta a la seguridad de su pequeño apartamento donde el mundo no era tan cruel y complicado. Pero sabía que no podía. Sabía que tenía que quedarse sentada, quieta, conteniendo todo el amor y el terror que amenazaban con desbordarla. Lorena, por su parte, sintió algo extraño revolverse en su estómago. No estaba acostumbrada a sentir culpa. Había perfeccionado el arte de justificar cada una de sus decisiones, de convencerse a sí misma de que merecía la vida que llevaba, libre de las cargas aburridas de la maternidad rutinaria. Pero ver a Camila allí, vestida con ese vestido obviamente hecho en casa, con esos zapatos que probablemente habían sido comprados en una tienda de segunda mano, algo en su interior se removió incómodamente. Por un segundo, solo un segundo, se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero el momento pasó rápidamente. Enderezó su espalda y se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. Su novio Damián, quien esperaba afuera porque no era permitido en la sala, le había explicado la situación claramente. El nuevo empleo que él había conseguido en una empresa multinacional requería que proyectara una imagen de hombre familiar y establecido. Un hombre con familia, con una pareja que también tenía hijos, sería visto como más confiable, más apto para ascensos rápidos. Y si Lorena quería seguir disfrutando del estilo de vida que Damián podía proveer, necesitaba cumplir su parte del trato. Además, razonaba Lorena, ella podía darle a Camila cosas que su madre nunca podría: educación en escuelas privadas, clases de piano, viajes al extranjero. ¿No era eso lo que cualquier niño merecía? ¿No era egoísta de su parte negarle esas oportunidades a su propia hija, solo porque había sido conveniente dejarla con su abuela todos estos años? La jueza Victoria observó a Camila acercarse, y algo en su expresión profesional se suavizó casi imperceptiblemente. Había visto cientos de niños en su sala a lo largo de los años, pero había algo en esta pequeña que le recordaba por qué había elegido esta profesión décadas atrás. No por los casos fáciles, sino por estos momentos, cuando la voz de un niño podía cortar a través de toda la complejidad legal y recordarle a todos en la sala qué era lo que realmente importaba. «Buen día, Camila», dijo la jueza Victoria con una voz que, sin perder su autoridad, se había vuelto considerablemente más gentil. «¿Sabes por qué estás aquí hoy?» Camila asintió con la cabeza, sus coletas moviéndose con el gesto. Su voz, cuando finalmente habló, era clara pero suave, como el tintineo de una campanita. «Sí, señora jueza. Estoy aquí porque mi mamá Lorena quiere que vaya a vivir con ella, pero yo vivo con mi abuela Remedios». La simplicidad con la que explicó la situación hizo que varios presentes en la sala sintieran un nudo en la garganta. Para esta niña no había complicaciones legales, ni debates sobre recursos económicos o ambientes favorables. Solo había dos personas que la amaban de maneras diferentes, y ella estaba atrapada en el medio. «Entiendo», respondió la jueza Victoria, «y me han dicho que querías hablar con el tribunal. ¿Es eso correcto?» «Sí, señora». «Muy bien. Antes de que hables, necesito explicarte algo importante. ¿Puedes prestarme atención?» Camila asintió nuevamente, sus ojos grandes fijos en la jueza con una intensidad que era a la vez conmovedora y desgarradora. «Todo lo que digas aquí hoy va a ser escuchado por todas las personas en esta sala», explicó la jueza Victoria, gesticulando suavemente hacia los presentes. «Y lo que digas me ayudará a tomar una decisión sobre dónde vas a vivir. ¿Entiendes que es una conversación muy importante?» «Sí, señora jueza, lo entiendo». «¿Y entiendes que debes decir solo la verdad? No lo que crees que alguien quiere escuchar, sino lo que realmente sientes y piensas». Por primera vez desde que entró a la sala, Camila miró hacia donde estaba sentada su abuela. Sus ojos se encontraron, y en ese momento pasó algo que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Era amor puro, incondicional.
el tipo de conexión que solo existe entre almas que han compartido las alegrías más simples y los miedos más profundos. Remedios le sonrió a través de sus lágrimas. Una sonrisa que decía, «Estoy aquí, mi amor, no importa qué pase». Y Camila, esa niña pequeña pero valiente, le devolvió la sonrisa antes de volver su atención a la jueza. «Sí, señora, solo voy a decir la verdad». Joaquín Paredes se inclinó hacia adelante en su asiento, su corazón latiendo acelerado. Había trabajado con niños lo suficiente como para saber que cuando hablaban con esa claridad, con esa determinación tranquila, lo que seguía usualmente era devastadoramente honesto. Y la honestidad de los niños tenía el poder de desarmar a los adultos de maneras que ningún argumento legal podía lograr. La jueza Victoria asintió, satisfecha con las respuestas de Camila. «Muy bien. Por favor, acércate al estrado». La trabajadora social guió a Camila hacia el pequeño banquillo destinado para testigos. Pero cuando quedó claro que la niña era demasiado pequeña para alcanzar el micrófono cómodamente, la jueza hizo un gesto. «Trae la silla especial, por favor». Momentos después, Camila estaba sentada en una silla elevada que la ponía a la altura correcta. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo, balanceándose ligeramente, un recordatorio visual de cuán pequeña e inocente era realmente. En sus manos sostenía algo que nadie había notado hasta ese momento. Un pedazo de papel doblado, arrugado en los bordes, como si lo hubiera agarrado con fuerza durante mucho tiempo. «Camila», comenzó la jueza Victoria, «¿puedes contarnos por qué querías hablar hoy?» La niña respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente, pero las palabras salían con una claridad sorprendente. «Quería hablar porque escuché a mi mamá Lorena decir algo la semana pasada cuando fui a visitarla». Lorena se tensó inmediatamente en su asiento. Su abogado le puso una mano en el brazo, una advertencia silenciosa de que mantuviera la compostura, pero ella apenas lo notó. Su mente corría frenéticamente, tratando de recordar qué había dicho exactamente durante la última visita de Camila. Había sido una de esas visitas incómodas donde ella no sabía qué hacer con la niña por más de una hora, así que había pasado la mayor parte del tiempo en su teléfono mientras Camila jugaba sola en la sala. «¿Qué escuchaste, Camila?», preguntó la jueza con gentileza pero firmeza. «Estaba jugando en la sala con mis muñecas», Camila explicó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Y mi mamá Lorena estaba en la cocina hablando por teléfono. No sabía que yo podía escucharla». El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido leve del sistema de aire acondicionado. Cada persona presente estaba conteniendo la respiración, esperando las siguientes palabras de esta niña. «Ella estaba hablando con alguien llamado Damián», continuó Camila, y Joaquín Paredes notó cómo Lorena palideció visiblemente al escuchar ese nombre. «Y escuché cuando dijo, no te preocupes, solo necesito tener a la niña viviendo conmigo por un año para que tu empresa vea que tenemos una familia estable. Después podemos mandarla a un internado o algo así». El impacto de esas palabras fue como una bomba detonando en la sala. Varios espectadores jadearon audiblemente. Remedios se llevó ambas manos al corazón, sus ojos abiertos como platos, no por sorpresa de que Lorena fuera capaz de tal cosa, sino por el dolor de escuchar confirmado lo que su instinto de madre le había estado gritando todo este tiempo. El abogado de Lorena se puso de pie de un salto. «Objeción, su señoría. Esto es testimonio de oídas, no verificable, y viene de una menor que claramente ha sido influenciada por...» «Siéntese, letrado», ordenó la jueza Victoria con una voz que cortaba como acero. «La niña tiene derecho a expresar lo que escuchó. Continúa, Camila». Pero Camila no había terminado. Sus manitas aferraban ahora el papel doblado con más fuerza, y lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, aunque su voz se mantenía firme. También escuché cuando mamá Lorena dijo, «Es solo por las apariencias, amor. Además, la vieja no puede darle nada bueno. Es mejor que esté conmigo aunque sea solo para la foto. Y cuando ya no la necesitemos para la imagen, la enviamos lejos, donde no sea un estorbo». Esta vez, ni siquiera el abogado de Lorena intentó objetar. Él mismo había girado su cabeza hacia su clienta con una expresión de shock y disgusto. Esto no era lo que le habían dicho. Le habían asegurado que Lorena genuinamente quería reconectar con su hija,
que había madurado y estaba lista para ser madre. Esto era algo completamente diferente. Lorena se había puesto de pie, su cara roja, alternando entre la vergüenza y la furia. Eso es mentira. Esa niña está mintiendo. Mi madre la puso a decir esas cosas. Señora Sandoval, siéntese inmediatamente o la haré desalojar de mi sala, rugió la jueza Victoria con una autoridad que hizo temblar las paredes. Y le advierto que cualquier otra interrupción resultará en cargos por desacato al tribunal. Lorena se dejó caer en su silla, pero su lenguaje corporal gritaba culpabilidad. No estaba actuando como alguien falsamente acusado. Estaba actuando como alguien que había sido descubierto. Camila, mientras tanto, había comenzado a llorar en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras continuaba hablando. Yo no quiero ser un estorbo. No quiero que me manden lejos. Solo quiero quedarme con mi abuelita Remedios, donde soy feliz. Remedios ya no podía contenerse. Se puso de pie, su cuerpo frágil temblando con sollozos que había estado reprimiendo durante semanas. Mi niña, mi tesoro, tú nunca has sido un estorbo. Nunca. La jueza Victoria, quien había mantenido su compostura profesional durante décadas de casos difíciles, sintió sus propios ojos humedecerse. Parpadeó rápidamente, forzándose a mantener la objetividad que su posición requería, pero era imposible no conmoverse ante lo que estaba presenciando. «Camila», dijo la jueza, su voz ahora más suave de lo que había sido en toda la sesión, «¿para qué es ese papel que tienes en tus manos?» La niña miró el papel arrugado como si hubiera olvidado que lo tenía. Lo desdobló cuidadosamente, alisando los pliegues con sus manitas pequeñas. Era un dibujo, hecho con crayones y marcadores, del tipo que los niños de primaria hacen con dedicación absoluta. «Es un dibujo que hice para mostrarle por qué quiero quedarme con mi abuela», explicó Camila con voz temblorosa. «¿Puedes describirnos qué dibujaste?» Camila levantó el dibujo para que todos pudieran verlo. Era simple pero emotivo en su sinceridad. Mostraba una casa pequeña, claramente el apartamento de Remedios, con dos figuras de palitos tomadas de la mano frente a ella. Una era alta con cabello gris, la otra pequeña con coletas. Sobre ellas, dibujado con crayón amarillo, había un sol gigante con una cara sonriente. En la esquina superior, con letras infantiles desiguales, había escrito: «Mi hogar es donde está la abuela». «Esta soy yo y mi abuelita», explicó Camila, su dedito señalando las figuras. «Y esta es nuestra casa. No es grande como la casa de mamá Lorena, pero aquí soy feliz. Aquí mi abuela me hace el desayuno todas las mañanas y me pregunta cómo dormí. Me ayuda con mi tarea y me cuenta historias antes de dormir. Me cose vestidos como este». Tocó el cuello de encaje de su vestido y me enseña canciones que su abuela le enseñó a ella. La voz de Camila se quebró ligeramente, pero continuó. «En la casa de mamá Lorena, ella está siempre en su teléfono. No sabe cómo hacer trenzas en mi cabello. No sabe que me dan miedo las tormentas y necesito que alguien me abrace. No sabe que mi comida favorita son las tortillas que hace la abuela, o que me gusta que me lean antes de dormir». Joaquín Paredes estaba escribiendo furiosamente en su libreta, documentando cada palabra. Este testimonio estaba cambiando completamente el caso. Esto ya no era solo sobre recursos económicos versus amor incondicional. Esto era sobre una madre que planeaba usar a su hija como accesorio para impresionar a su novio y su empresa. Y lo más importante, continuó Camila, su voz ahora más fuerte, con una determinación que sorprendió a todos. «Mi abuela me ama de verdad. No me quiere para verse bien frente a otras personas. Me quiere porque soy yo. Me quiere cuando estoy feliz y cuando estoy triste. Me quiere cuando me porto bien y cuando me porto mal. Me quiere todos los días, no solo cuando es conveniente». Las últimas palabras salieron como una acusación directa, y aunque Camila era demasiado joven para comprender completamente todas las implicaciones de lo que estaba diciendo, su honestidad infantil había cortado directo al corazón del problema. Lorena había comenzado a llorar también, pero eran lágrimas de vergüenza y furia más que de tristeza genuina. Su mundo cuidadosamente construido, su plan perfecto para complacer a Damián y asegurar su futuro económico, se estaba desmoronando frente a sus ojos gracias a las palabras de una niña de 7 años. La jueza Victoria miró el dibujo que Camila todavía sostenía, luego miró a Remedios
quien estaba de pie con las manos sobre su corazón, lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Luego miró a Lorena, quien evitaba todo contacto visual, su postura defensiva gritando culpabilidad. «¿Hay algo más que quieras decirnos, Camila?», preguntó la jueza. Camila asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Solo quiero decir que amo a mi abuela Remedios más que a nada en el mundo, y sé que ella me ama también, y que no importa si nuestra casa es pequeña o si no tenemos mucho dinero, lo que importa es que somos felices juntas. Por favor, señora jueza, no me quite de mi hogar. Por favor». El silencio que siguió al testimonio de Camila era tan profundo que parecía tener textura propia, como si el aire mismo se hubiera solidificado alrededor de cada persona presente en la sala. La jueza Victoria Escobar permaneció inmóvil durante varios segundos, sus ojos moviéndose entre el dibujo infantil que Camila todavía sostenía, el rostro devastado de Remedios y la figura encogida de Lorena, quien ahora miraba fijamente sus manos perfectamente manicuradas, como si pudiera encontrar alguna excusa escrita en ellas. «Gracias, Camila», dijo finalmente la jueza, su voz cargada de una emoción que raramente permitía que se filtrara en sus procedimientos judiciales. «Has sido muy valiente al venir aquí hoy. La trabajadora social te va a llevar afuera ahora mientras yo hablo con los adultos. ¿De acuerdo?». Camila asintió, bajándose cuidadosamente de la silla elevada. Antes de irse, miró una vez más hacia su abuela. Remedios le lanzó un beso con la mano, un gesto que hacían cada mañana cuando la dejaba en la escuela, y Camila, con una sonrisita triste pero esperanzada, devolvió el gesto antes de salir de la sala tomada de la mano de la trabajadora social. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de la niña, la atmósfera en el tribunal cambió dramáticamente. La jueza Victoria se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, su expresión transformada de maternal a absolutamente férrea. «Señora Lorena Sandoval», su voz resonó como un trueno controlado. «Levántese». Lorena se puso de pie con movimientos mecánicos, sus piernas temblando visiblemente. Su abogado intentó levantarse con ella, pero la jueza lo detuvo con un gesto cortante de su mano. «Durante mis 25 años en este tribunal», comenzó la jueza Victoria, y cada palabra caía como un martillazo. «He visto muchas cosas. He visto padres que genuinamente cambiaron y merecían una segunda oportunidad. He visto abuelos que, a pesar de su amor, simplemente no podían proveer el cuidado necesario. He visto situaciones complejas donde no había respuestas fáciles». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera como una acusación. «Pero lo que acabo de presenciar es algo diferente. Lo que acabo de escuchar de boca de una niña de 7 años es una de las cosas más perturbadoras que he encontrado en mi carrera». Lorena abrió la boca para hablar, pero la jueza levantó una mano. «No, todavía no. Primero voy a hablar». El abogado de Lorena lucía como si quisiera estar en cualquier otro lugar del mundo. Joaquín Paredes, desde su posición, observaba todo con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente la verdad había salido a la luz. Tristeza porque una niña había tenido que ser quien la revelara. «Usted vino a mi tribunal», continuó la jueza Victoria, su voz ganando intensidad, presentándose como una madre que había recapacitado, que había madurado y que ahora estaba lista para asumir sus responsabilidades parentales. Trajo documentación de su estabilidad financiera, fotos de su condominio lujoso, planes elaborados sobre las oportunidades educativas que podría ofrecer. La jueza tomó el expediente de Lorena y lo levantó. Todo esto lucía impresionante en papel. Cualquier juez razonable habría inclinado la balanza a su favor basándose puramente en los números. Porque eso es lo que el sistema legal nos enseña a valorar, ¿no es cierto? Los números, los recursos, las oportunidades tangibles. Dejó caer el expediente sobre el escritorio con un golpe seco que hizo saltar a varios presentes. Pero lo que su hija acaba de revelar aquí hoy demuestra algo que ningún informe financiero puede capturar: sus verdaderas intenciones. Y esas intenciones son, francamente, repugnantes. Lorena finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y defensiva. «Su señoría, esa niña malinterpretó lo que escuchó. Yo estaba hablando hipotéticamente con mi pareja sobre opciones educativas futuras. Los internados son instituciones respetables que...» Silencio.
La voz de la jueza Victoria cortó el aire como un látigo. No insulte mi inteligencia ni la inteligencia de todos los presentes en esta sala. Su hija no malinterpretó nada. Ella repitió textualmente palabras que claramente la hirieron profundamente. Palabras sobre ser un estorbo, sobre ser necesaria solo para la foto, sobre ser enviada lejos cuando ya no la necesitemos. La jueza se puso de pie, su figura pequeña pero imponente detrás del estrado elevado. ¿Sabe usted qué es lo que más me perturba de todo esto? No es solo que planeara usar a su propia hija como un accesorio para impresionar al empleador de su novio. Es que esa niña, con solo 7 años de edad, tuvo que escuchar a su propia madre referirse a ella como algo desechable, algo que se puede usar y luego descartar cuando ya no sea conveniente. Remedios, quien había permanecido de pie todo este tiempo, sintió sus rodillas debilitarse. Doña Eugenia, su vecina, se acercó rápidamente desde la última fila para sostenerla, ayudándola a sentarse antes de que colapsara. Durante años, la voz de la jueza Victoria ahora contenía algo más allá de la ira judicial, contenía decepción humana genuina. Usted dejó que su madre criara a su hija, no porque estuviera incapacitada, no porque tuviera alguna razón legítima, sino porque la maternidad era inconveniente para su estilo de vida. Su madre, una mujer de recursos limitados pero amor ilimitado, se sacrificó día tras día para darle a esa niña estabilidad, amor y un hogar verdadero. Joaquín Paredes notó cómo varios espectadores en la sala asentían, algunos limpiándose lágrimas discretamente. Esta no era solo una decisión judicial que estaban presenciando. Era un momento de verdad cruda sobre lo que realmente significaba ser padre. Y ahora, continuó la jueza, viene aquí con trajes de diseñador y promesas vacías, pensando que puede simplemente reclamar a esa niña porque de repente le conviene tener una familia para impresionar a otros. No por amor, no por arrepentimiento genuino, sino por imagen. El abogado de Lorena finalmente habló, su voz considerablemente menos segura que al inicio de la sesión. Su señoría, con todo respeto, un comentario privado malinterpretado no debería... ¿Malinterpretado? La jueza Victoria lo interrumpió. Letrado, si usted cree que voy a ignorar el testimonio directo de la menor afectada, está gravemente equivocado. Esa niña no vino aquí con un guión preparado, vino con la verdad pura y devastadora de lo que escuchó. Se volvió nuevamente hacia Lorena, quien ahora lloraba abiertamente, aunque era imposible decir si eran lágrimas de vergüenza, frustración o genuino remordimiento. Señora Sandoval, déjeme ser absolutamente clara con usted. El rol de este tribunal no es solo observar números en una cuenta bancaria o metros cuadrados en una vivienda. Mi responsabilidad es proteger el interés superior del menor. Y el interés superior de Camila no está en un condominio lujoso con una madre que la ve como una herramienta de conveniencia social. La jueza tomó su martillo, y todos en la sala contuvieron la respiración. Por lo tanto, basándome en el testimonio de la menor, en las graves revelaciones sobre sus verdaderas intenciones, y en la clara evidencia de que la niña ha prosperado bajo el cuidado de su abuela durante 7 años, mi decisión es la siguiente. Remedios cerró sus ojos, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Sus manos arrugadas apretaban el pañuelo bordado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La custodia legal y física de Camila Sandoval permanecerá con su abuela, Remedios Sandoval. El martillo cayó con un golpe definitivo que resonó en toda la sala, como el tañido de una campana de liberación. Remedios abrió sus ojos, incapaz de procesar inmediatamente lo que acababa de escuchar. ¿Había ganado? ¿Su niña se quedaba con ella? Además, continuó la jueza Victoria, su tono ahora administrativo pero firme, ordeno que las visitas de la señora Lorena Sandoval con la menor sean supervisadas y limitadas a 1 vez al mes, por un período no mayor a 2 horas, en un centro de visitación familiar aprobado por el tribunal. Estas visitas estarán sujetas a revisión en 6 meses, y solo se considerará expandirlas si la señora Sandoval demuestra cambio genuino y compromiso real con el bienestar de su hija. Lorena se había dejado caer en su silla, su rostro enterrado entre sus manos. Su mundo perfectamente planeado se había desmoronado completamente. Adicionalmente, la jueza no había terminado. Ordeno que la señora Lorena Sandoval
pague una pensión alimenticia mensual de $500 a la señora Remedios Sandoval para ayudar con los gastos de crianza de la menor. Esta cantidad no es negociable y comenzará el próximo mes. El abogado de Lorena parecía querer objetar, pero una mirada de la jueza lo detuvo en seco. Y finalmente, la jueza Victoria miró directamente a Lorena con una intensidad que podría haber derretido a cero. Quiero que entienda algo muy claramente. Si vuelvo a tener evidencia de que está intentando manipular a esta niña, de que está usando tiempo con ella para propósitos egoístas, o de que de cualquier manera está poniendo sus propios intereses por encima del bienestar de su hija, no solo revocaré sus derechos de visita, iniciaré procedimientos para terminar permanentemente sus derechos parentales. ¿Me he expresado con claridad? Sí, su señoría. Lorena apenas susurró. No la escuché. Sí, su señoría. Lorena repitió, más fuerte esta vez, su voz quebrada por sollozos que ahora parecían más genuinos. La jueza Victoria se volvió hacia Remedios, y su expresión se suavizó notablemente. Señora Sandoval, levántese, por favor. Remedios se puso de pie con ayuda de doña Eugenia, sus piernas todavía temblando, incapaz de creer completamente lo que estaba sucediendo. Durante estos procedimientos, dijo la jueza con calidez genuina en su voz, he visto el amor que tiene por su nieta reflejado en cada lágrima, en cada expresión, en cada momento de dolor, cuando pensó que la perdería. Ese tipo de amor no se puede fabricar, no se puede fingir, y definitivamente no se puede comprar con dinero. La jueza hizo una pausa, sus propios ojos brillando con humedad. Su nieta es una niña afortunada de tener a alguien como usted en su vida, alguien que la ha amado incondicionalmente, que se ha sacrificado sin quejarse, que ha puesto las necesidades de ella por encima de las propias. Eso es lo que significa ser verdaderamente un padre, y usted lo ha demostrado cada día durante 7 años. Remedios finalmente permitió que los sollozos que había estado conteniendo salieran, pero ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud, de júbilo puro. Este tribunal confía en que continuará proveyendo el ambiente amoroso y estable que Camila necesita. Y quiero que sepa que si necesita recursos adicionales, servicios de apoyo o asistencia de cualquier tipo, este tribunal hará todo lo posible para conectarla con ellos. Gracias, su señoría. Remedios logró decir entre lágrimas. Gracias, gracias, gracias. La jueza Victoria golpeó su martillo una última vez. Este caso está cerrado. La menor puede volver a entrar ahora. La puerta de la sala se abrió y Camila entró corriendo, sus coletas rebotando con cada paso apresurado. Sus ojos buscaron inmediatamente a su abuela, y cuando vio las lágrimas de felicidad en el rostro arrugado de Remedios, la niña supo instintivamente que algo maravilloso había sucedido. «¡Abuela!», gritó Camila, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Remedios se arrodilló justo a tiempo para recibir el pequeño cuerpo que se estrelló contra ella, abrazándola con una fuerza que desmentía su edad y fragilidad. Las dos lloraban ahora, abuela y nieta, aferradas la una a la otra como si fueran la única cosa real en un mundo que había amenazado con separarlas. «Mi tesoro, mi amor, mi vida», Remedios murmuraba entre sollozos, besando la cabeza de Camila una y otra vez. «Te quedas conmigo, mi niña. ¿Te quedas conmigo? ¿De verdad, abuela? ¿De verdad no me voy a ir?», Camila preguntó con voz temblorosa, necesitando escucharlo para creerlo completamente. «De verdad, mi amor. La jueza dijo que te quedas en nuestra casita, donde perteneces». Camila se aferró aún más fuerte, enterrando su rostro en el hombro de su abuela, ese lugar que siempre había significado seguridad absoluta para ella. Sabía que Dios nos iba a escuchar, abuela. Sabía que si decía la verdad, todo iba a estar bien. Joaquín Paredes observaba la escena con una sonrisa que le dolían las mejillas de tan amplia. En su trabajo, las victorias genuinas eran raras. Demasiado seguido tenía que entregar niños a situaciones que, aunque técnicamente cumplían los requisitos legales, carecían del amor real que estos pequeños necesitaban. Pero hoy la justicia y el amor habían convergido perfectamente. Se acercó a Remedios y Camila, agachándose a su nivel. «Señora Sandoval, tengo algunos documentos que necesito que firme, pero pueden tomarse todo el tiempo que necesiten primero». Remedios levantó su rostro surcado de lágrimas, mirando a Joaquín con gratitud absoluta.
Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hizo por nosotras. Yo no hice nada comparado con lo que ustedes hicieron hoy, respondió Joaquín sinceramente. La valentía de Camila al hablar, y su amor inquebrantable por ella, eso es lo que ganó este caso. Desde su asiento, Lorena observaba la escena con una mezcla de emociones que ni ella misma podía desenredar completamente. Había ira. Sí, ira por haber perdido, por haber sido humillada públicamente, porque sus planes se hubieran desmoronado. Pero debajo de esa ira, en un lugar que había mantenido cerrado durante años, había algo más, algo que se sentía peligrosamente parecido al arrepentimiento. Vio cómo Camila se aferraba a Remedios, vio el amor puro e incondicional entre ellas, y por primera vez en años se preguntó qué había perdido al alejarse de esa conexión. ¿Cuántos momentos como este se había perdido? ¿Cuántas noches de cuentos antes de dormir? ¿Cuántas mañanas de desayunos compartidos? ¿Cuántos abrazos que ahora parecían infinitamente valiosos? Su abogado estaba guardando documentos en su maletín con movimientos bruscos, claramente molesto por cómo había resultado el caso. «Podemos apelar», murmuró sin mucha convicción. «Aunque con ese testimonio en el registro será difícil...» «No», Lorena lo interrumpió suavemente. El abogado la miró sorprendido. «¿Perdón? No vamos a apelar», Lorena repitió, esta vez con más firmeza. Ella misma estaba sorprendida por sus propias palabras, pero algo en ver a Camila tan feliz, tan completamente en su elemento con Remedios, había roto algo dentro de ella. O quizás había comenzado a reparar algo que había estado roto durante mucho tiempo. Doña Eugenia, quien había permanecido al lado de Remedios durante toda la prueba, ahora sacaba un pañuelo para limpiarse sus propias lágrimas. «Ay, Remedios, gracias a Dios, gracias a todos los santos». Sabía que la justicia iba a prevalecer. Otros espectadores que habían venido por casos diferentes pero se habían quedado cautivados por este drama, comenzaron a acercarse para felicitar a Remedios. Una mujer joven con un bebé en brazos le tocó el hombro gentilmente. «Disculpe, señora, no la conozco, pero quería decirle que lo que vi aquí hoy me dio esperanza. Yo también estoy criando a mi sobrina porque mi hermana no puede, y ver que el amor puede ganar. Significa mucho». Remedios tomó la mano de la joven mujer, apretándola con calidez. «El amor siempre gana, hija. Tal vez no siempre de la manera que esperamos, pero siempre gana». La jueza Victoria había permanecido en su estrado, observando todo con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con emoción humana. Estos eran los momentos que le recordaban por qué había elegido esta carrera difícil y a menudo desgarradora, cuando podía ver directamente el impacto positivo de sus decisiones en las vidas reales de personas reales. «Señor Paredes», llamó, «por favor asegúrese de que la señora Sandoval reciba toda la información sobre los recursos disponibles para abuelos custodios. Programas de apoyo, asistencia financiera adicional, servicios de asesoría si la niña los necesita». «Por supuesto, su señoría. Ya tengo una lista preparada». La jueza asintió, satisfecha. Luego miró hacia donde Lorena todavía estaba sentada, ahora sola, ya que su abogado había salido para hacer llamadas telefónicas. Por un momento, sus miradas se encontraron. «Señora Sandoval», la jueza habló, no con la dureza de antes, sino con algo más suave, casi compasivo. «Sé que esto no es lo que esperaba hoy». Lorena asintió, incapaz de hablar. «Pero quiero que sepa algo. Esta decisión no es un castigo, aunque tal vez se sienta así. Es una oportunidad. Una oportunidad para que reflexione sobre qué tipo de persona quiere ser, qué tipo de madre quiere ser, si es que quiere serlo en absoluto». La jueza hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Las visitas supervisadas que ordené no son solo para proteger a Camila. También son para darle a usted tiempo y espacio para construir una relación genuina con su hija, si eso es algo que realmente desea. Sin presiones de novios o empleadores o cualquier otra influencia externa. Solo usted y ella». Lorena sintió lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Estas eran diferentes a las anteriores. No eran lágrimas de humillación o ira, sino algo más profundo y doloroso. «¿Y si no soy capaz?», preguntó con voz quebrada. «¿Y si no tengo lo que se necesita para ser madre?». La jueza Victoria la miró con una expresión que Lorena no esperaba. Comprensión. «Entonces lo más valiente y amoroso que puede hacer es reconocerlo. No todas las personas están hechas para la maternidad, y no hay vergüenza en admitirlo».
La vergüenza está en fingir y dañar a un niño en el proceso. Lorena miró hacia donde Camila todavía estaba abrazada a Remedios, riendo ahora por algo que doña Eugenia había dicho. Se veía tan completa, tan feliz, tan absolutamente donde pertenecía. Ella nunca me va a perdonar, ¿verdad? Lorena murmuró. Los niños son más perdonadores de lo que pensamos, respondió la jueza suavemente. Pero el perdón tiene que ser ganado, no exigido. Y eso requiere cambio real, no solo palabras. Después de que la jueza se retirara a sus cámaras, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Joaquín guió a Remedios y Camila a una oficina lateral donde podían completar el papeleo necesario en privado. Mientras caminaban por el pasillo, Camila no soltaba la mano de su abuela ni por un segundo. «Señora Sandoval», Joaquín comenzó mientras sacaba formularios de una carpeta. «Hay algunos programas que creo que le van a ser muy útiles. Primero, hay un fondo estatal para abuelos custodios que puede proveer $500 mensuales adicionales para gastos de la niña». Los ojos de Remedios se abrieron grandes. ¿$500? ¿Cada mes? Sí, señora. Y también hay un programa de tutoría gratuita, después de clases en el centro comunitario, si Camila está interesada. Música, arte, deportes, todo sin costo. Camila comenzó a brincar emocionada. «Abuela, podría tomar clases de dibujo. Me encanta dibujar». Remedios sonrió, acariciando el cabello de su nieta. «Sí, mi amor, vamos a ver todas las opciones». También, Joaquín continuó, hay servicios de consejería gratuita disponibles. No es obligatorio, pero a veces los niños que han pasado por situaciones estresantes se benefician de hablar con un profesional. Remedios consideró esto cuidadosamente. ¿Cree usted que Camila necesita eso? Joaquín miró a la niña, quien ahora estaba coloreando en un libro que él había sacado para mantenerla entretenida mientras hablaban. No creo que sea urgente, pero podría ser útil. Esta experiencia fue difícil para ella, aunque terminó bien. A veces los niños procesan estas cosas de maneras que no esperamos. Entonces lo haremos. Remedios decidió firmemente. Quiero hacer todo lo que sea mejor para mi niña. Mientras Joaquín explicaba más detalles sobre los recursos disponibles, Remedios sentía una calidez expandiéndose en su pecho. No era solo alivio de que Camila se quedara con ella. Era algo más. La sensación de ser vista, de ser valorada, de que el sistema finalmente había reconocido que el amor y la dedicación importaban tanto como los recursos materiales. Una última cosa, Joaquín dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo. Este es mi número directo. Si tiene cualquier problema, cualquier pregunta, o si la señora Lorena intenta contactarla fuera de las visitas supervisadas ordenadas, llámeme inmediatamente. ¿Ella no puede venir a nuestra casa?, preguntó Camila, levantando la vista de su dibujo. No sin permiso especial del tribunal, cariño, explicó Joaquín gentilmente. Las visitas van a ser en un lugar especial donde hay gente que se asegura de que todo esté bien. Camila pensó sobre esto por un momento. ¿Y si yo quiero verla más seguido? Remedios sintió una punzada en su corazón, pero se forzó a responder con honestidad. Si tú quieres eso, mi amor, podemos hablar con el señor Joaquín y ver qué se puede hacer. Tu mamá Lorena es tu mamá, y si quieres tener una relación con ella, yo nunca te voy a detener. Joaquín asintió con aprobación. Esta era exactamente la actitud correcta. Eso es muy maduro de su parte, señora Sandoval. Y sí, Camila, si en el futuro quieres ver a tu mamá más, podemos hacer esos arreglos. Pero todo será paso a paso, asegurándonos de que sea bueno para ti. Camila volvió a su dibujo, aparentemente satisfecha con esa respuesta. Había dibujado una casa con dos figuras afuera, similar al dibujo que había mostrado en la corte, pero esta vez había agregado un sol más grande y flores de colores brillantes alrededor. 3 semanas habían pasado desde aquel día en el tribunal que había cambiado todo. La vida en el pequeño apartamento de Remedios había vuelto a su rutina reconfortante. Desayunos tranquilos con tortillas calientes, caminatas a la escuela tomadas de la mano, tardes de tarea en la mesa de la cocina mientras la anciana cosía junto a su nieta. Pero algo flotaba en el aire, una tensión silenciosa que ambas sentían, pero ninguna nombraba. Mañana sería el primer día de visita supervisada de Lorena. Camila estaba sentada en su cama, abrazando el conejo de peluche que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida,
Ahora miraban fijamente hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a golpear suavemente contra el vidrio. «¿Abuela?», llamó con voz pequeña. Remedios apareció en el marco de la puerta, secándose las manos en el delantal que siempre llevaba puesto. «¿Sí, mi amor? ¿Crees que mamá Lorena todavía esté enojada conmigo?». La pregunta partió el corazón de Remedios. Se sentó en la cama junto a su nieta, atrayéndola hacia su regazo como había hecho miles de veces antes. «Mi cielo, tú solo dijiste la verdad, y decir la verdad nunca está mal, pero la hice verse mal frente a todos», Camila murmuró, enterrando su rostro en el hombro de su abuela. «Vi cómo lloraba cuando salí del tribunal. A veces, mi amor, la verdad duele, pero ese dolor es necesario para que las personas puedan cambiar y ser mejores». Remedios acarició el cabello de Camila con ternura infinita. «¿Estás nerviosa por verla mañana?». Camila asintió sin levantar la cabeza. «¿Y si dice cosas feas? ¿Y si me grita? El señor Joaquín va a estar ahí todo el tiempo. No va a dejar que nadie te haga daño, ni con palabras ni con nada. Te lo prometo». Esa noche, Remedios tampoco pudo dormir. Se sentó en su vieja mecedora junto a la ventana de la sala, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Sus manos trabajaban automáticamente en un pequeño suéter que estaba tejiendo para Camila, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Había hecho lo correcto al apoyar a Camila para que testificara? ¿Había dañado permanentemente la posibilidad de que madre e hija tuvieran algún tipo de relación? Estas preguntas la atormentaban, aunque sabía en su corazón que la verdad tenía que salir a la luz. El centro de visitas familiares estaba ubicado en un edificio de 2 pisos pintado de amarillo pálido, con un pequeño jardín al frente donde había columpios y juegos infantiles. Joaquín esperaba en la entrada cuando Remedios y Camila llegaron puntualmente a las 10 de la mañana. «Buenos días, señora Sandoval», Camila las saludó con una sonrisa cálida diseñada para tranquilizar. «¿Cómo están hoy?». «Nerviosas», admitió Remedios honestamente, apretando la mano de Camila. «Es completamente normal. Vamos adentro y les explico exactamente cómo va a funcionar todo, ¿de acuerdo?». El interior del centro era deliberadamente acogedor. Paredes decoradas con murales coloridos, sofás cómodos, estantes llenos de juguetes y libros. Una sala de observación con ventanas de espejo de un solo lado permitía que supervisores monitorearan las visitas sin interferir directamente. «Camila va a estar en esta sala con su mamá por 2 horas», explicó Joaquín, señalando una habitación espaciosa con una mesa pequeña, sillas y una caja grande de juguetes. «Yo voy a estar justo aquí afuera, y hay una cámara que graba todo por seguridad. Si en cualquier momento te sientes incómoda, solo tienes que decirlo y paramos la visita inmediatamente». Camila miraba todo con ojos grandes, asintiendo lentamente. «Señora Remedios, usted puede esperar en la sala de familia aquí al lado. Hay café, revistas, y podrá escuchar si Camila la necesita». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió, y Lorena entró. Se veía diferente de la última vez que la habían visto en el tribunal. Sin el maquillaje elaborado, con el cabello simplemente recogido en una cola de caballo, vistiendo jeans y una blusa sencilla en lugar de su ropa de diseñador habitual. Pero lo más notable era su expresión. Había una vulnerabilidad en su rostro que ninguna de ellas había visto antes. «Hola», dijo Lorena suavemente, sin dirigirse a nadie en particular. El silencio que siguió fue incómodo. Camila se apretó más contra su abuela. Joaquín intervino con profesionalismo practicado. «Buenos días, señora Lorena». Llegó puntual, lo cual aprecio. «¿Está lista para comenzar?». Lorena asintió, sus ojos fijos en Camila, pero sin atreverse a acercarse. «Sí, estoy lista». «Perfecto. Señora Remedios, si quiere acompañarme a la sala de espera». Remedios se arrodilló frente a Camila, tomando su carita entre sus manos arrugadas. «Vas a estar bien, mi amor. Solo 2 horitas y yo estaré aquí esperándote. ¿De acuerdo? ¿Prometes que no te vas a ir?». Camila susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Te lo prometo con todo mi corazón. No me moveré de aquí». Con un último abrazo apretado, Remedios soltó a su nieta y permitió que Joaquín la guiara hacia la sala de espera. Cada paso se sentía como abandonar una parte de su alma. En la sala de visitas, Camila y Lorena se miraban desde lados opuestos, separadas por metros que se sentían como kilómetros. Joaquín había entrado con ellas inicialmente para romper el hielo.
Bien, tienen 2 horas juntas. Hay juegos, pueden dibujar o simplemente hablar, lo que se sientan cómodas haciendo. Miró a ambas con una expresión que era amable pero firme. Recuerden que estoy justo afuera si me necesitan. Cuando Joaquín salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él, la tensión en la habitación se volvió casi palpable. Lorena fue la primera en hablar, su voz temblando ligeramente. Camila, yo no sé cómo empezar. La niña permaneció en silencio, jugando nerviosamente con el borde de su suéter. Supongo que podría empezar diciendo que lo siento. Lorena dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo, insegura. Sé que eso probablemente no significa mucho viniendo de mí, pero es verdad. Camila finalmente levantó la vista. ¿Por qué dijiste esas cosas sobre mí? ¿Por qué dijiste que era un estorbo? La pregunta directa golpeó a Lorena como un puñetazo. Se dejó caer en una de las sillas pequeñas, sus rodillas débiles. Porque era una persona muy egoísta, Camila. Estaba pensando solo en mí misma y en lo que yo quería, no en ti. ¿Ya no soy un estorbo? La vocecita de Camila era tan pequeña, tan herida. No, Dios, no. Nunca fuiste un estorbo. Soy la que tiene problemas. No tú. Lorena se frotó la cara con ambas manos, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Sabes qué me di cuenta después del tribunal? Camila negó con la cabeza. Me di cuenta de que tengo 32 años y no sé quién soy realmente. He pasado toda mi vida adulta tratando de ser lo que otras personas querían que fuera. Para mi novio, para mi trabajo, para mis amigas, pero nunca me detuve a pensar en qué tipo de persona quería ser yo. La niña escuchaba con una intensidad que era dolorosa de presenciar. A sus 7 años, estaba siendo forzada a procesar conceptos que muchos adultos nunca comprenden. Y cuando estaba en ese tribunal, continuó Lorena, su voz quebrándose, y te escuché hablar sobre cómo tu abuela te ama, sobre cómo ella sabe tus comidas favoritas y te abraza cuando tienes miedo. Me di cuenta de que yo no sé nada de eso. No porque no pudiera aprenderlo, sino porque nunca me tomé el tiempo de intentarlo. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lorena. No eran las lágrimas de frustración o humillación del tribunal. Eran algo más profundo, más genuino. No sé cómo ser tu mamá, Camila. Y eso me aterroriza. En la sala de espera, Remedios escuchaba a través del sistema de audio, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. Doña Eugenia, quien había insistido en acompañarla, le apretaba la mano con fuerza. Está siendo honesta, murmuró doña Eugenia. Eso es algo. Remedios asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. De vuelta en la sala, Camila había dado unos pasos tentativos hacia su madre. La abuela dice que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Lorena soltó una risa húmeda, limpiándose los ojos. Tu abuela es muy sabia. Me enseñó a hacer trenzas el año pasado. Al principio me salían todas chuecas, pero seguí practicando y ahora me salen bien. Camila se sentó en la silla frente a Lorena, sus piernas cortas balanceándose. Tal vez ser mamá es así también. Tienes que practicar. La simplicidad y sabiduría de esas palabras viniendo de una niña de 7 años fue demasiado. Lorena comenzó a sollozar abiertamente, sus hombros sacudiéndose. Lo siento tanto, Camila. Siento no haber sido la mamá que merecías. Siento haberte lastimado. Hubo un largo momento de silencio. Luego, con una excitación que mostraba cuán cuidadosa estaba siendo, Camila extendió su manita y tocó el brazo de Lorena. ¿De verdad quieres aprender? Lorena levantó sus ojos llorosos hacia su hija. Más que nada en el mundo. 6 semanas habían pasado desde aquella primera visita que había comenzado con tanta tensión y terminado con lágrimas compartidas y una frágil esperanza. Durante ese tiempo, Lorena había cumplido religiosamente con cada visita supervisada, llegando siempre 15 minutos antes, trayendo materiales para hacer actividades con Camila, libros para colorear, rompecabezas, arcilla para modelar. Pequeños gestos que mostraban que, por primera vez en su vida, estaba intentando realmente conocer a su hija. Pero esta mañana de sábado iba a ser diferente. Joaquín había llamado a Remedios la noche anterior con noticias inesperadas. Señora Sandoval, la señora Lorena ha solicitado permiso para llevar a Camila a tomar helado durante la próxima visita. Sería fuera del centro, pero yo los acompañaría todo el tiempo.
La jueza Victoria aprobó la solicitud dado el progreso que hemos visto, pero necesito su consentimiento también. Remedios había sentido ese miedo familiar apretándole el pecho. Su primera reacción había sido decir que no, mantener a Camila en el ambiente controlado del centro de visitas donde sabía que estaría segura. Pero luego había mirado a su nieta, quien escuchaba la conversación con ojos esperanzados, y había recordado las palabras de la jueza Victoria sobre darle a Lorena la oportunidad de construir una relación genuina. ¿Tú quieres ir, mi amor?, le había preguntado a Camila. La niña había asentido lentamente. Mamá Lorena me contó sobre una heladería que tiene helado de mango con chile. Dice que cuando era niña, tú la llevabas ahí. Ese detalle había sorprendido a Remedios. Lorena estaba compartiendo memorias de su propia infancia, construyendo puentes entre generaciones. Tal vez, solo tal vez, el cambio era real. Está bien, había aceptado Remedios finalmente. Pero usted no la pierde de vista ni un segundo, señor Joaquín. Tiene mi palabra. Ahora, mientras Remedios trenzaba el cabello de Camila en su ritual matutino de sábado, trataba de calmar sus propios nervios. Sus dedos trabajaban automáticamente, creando las trenzas perfectas que había dominado después de años de práctica, pero su mente corría con preocupaciones. «Abuela, tus manos están temblando», observó Camila, mirándola a través del espejo del tocador. «Lo siento, mi amor. Es solo que es la primera vez que vas a salir con tu mamá Lorena desde todo lo que pasó. Pero el señor Joaquín va a estar ahí, y tú dijiste que puedo confiar en él». «Sí, puedes confiar en él completamente». Remedios terminó la segunda trenza y giró a Camila para mirarla de frente. «Pero quiero que me prometas algo». «¿Qué cosa?» «Si en cualquier momento te sientes incómoda, si tu mamá dice algo que te hace sentir mal, o si simplemente quieres volver, le dices al señor Joaquín inmediatamente. ¿Me lo prometes?». Camila asintió seriamente. «Te lo prometo, abuela». La heladería, Dulce Nostalgia, estaba ubicada en el centro histórico de la ciudad, en una esquina que había visto pasar generaciones de familias. Las paredes exteriores estaban pintadas de colores brillantes, con murales de frutas tropicales y niños sonrientes. Remedios solía traer a sus 3 hijos aquí cuando eran pequeños, en los días cuando su esposo todavía vivía y cada peso tenía que ser cuidadosamente planeado. Un helado era un lujo que se permitían quizás una vez al mes, pero las sonrisas en las caras de sus hijos hacían que valiera cada centavo. Lorena llegó al punto de encuentro 5 minutos antes de la hora acordada. Llevaba puesto un vestido sencillo de algodón, muy diferente de su ropa habitual. Su cabello estaba recogido en una cola simple, sin el estilismo elaborado al que estaba acostumbrada. Y lo más notable, no llevaba su teléfono móvil en la mano. Lo había dejado en su bolso, una decisión consciente después de que Camila mencionara en una visita anterior que «siempre estás viendo tu teléfono». «Hola, Camila», saludó Lorena con una sonrisa que, aunque todavía nerviosa, era genuina. «Hola, mamá Lorena», respondió Camila, aferrándose a la mano de su abuela pero devolviendo la sonrisa tímidamente. Joaquín observaba la interacción con ojo profesional, pero también con esperanza personal. Había visto muchos casos donde padres prometían cambiar y luego volvían a sus viejos patrones. Pero algo en Lorena parecía diferente. El cambio en su apariencia, su puntualidad consistente, la manera en que ahora mantenía contacto visual cuando hablaba con Camila, en lugar de estar distraída. Eran señales pequeñas pero significativas. «Bien», Joaquín intervino con su usual tono profesional pero amable. «Vamos a estar fuera por 2 horas. Señora Remedios, mi celular está encendido si necesita algo». Remedios se arrodilló para abrazar a Camila una última vez. «Diviértete, mi amor. Te veo en 2 horas. Te amo, abuela. Y yo a ti, mi tesoro. Más que a nada en este mundo». Mientras el trío caminaba hacia la heladería, dejando a Remedios parada en la acera observándolos alejarse, Lorena sintió el peso de esta oportunidad. Sabía que cada movimiento sería observado, cada palabra evaluada, pero más que eso, sentía el peso de años de ausencia, de oportunidades perdidas, de una relación que tendría que ser construida desde cimientos casi inexistentes. «¿Recuerdas este lugar?», Lorena preguntó mientras se acercaban a la entrada colorida. Camila negó con la cabeza. «Nunca he venido aquí». Lorena sintió una punzada de dolor. Por supuesto que no había venido.
Remedios, con sus recursos limitados, probablemente no podía permitirse estos lujos con frecuencia. Otro recordatorio de todo lo que había perdido. Tu abuela solía traerme aquí cuando era pequeña. Lorena compartió, su voz suavizándose con la memoria. Yo siempre pedía helado de fresa con chispas de chocolate. Mi hermano Carlos pedía vainilla con caramelo. Y tu tío Miguel, el más pequeño, siempre quería probar un sabor diferente cada vez. Era la primera vez que Lorena mencionaba a sus hermanos frente a Camila. La niña la miró con curiosidad. ¿Tengo tíos? Sí, tienes 2 tíos. Carlos vive en el norte con su familia. Miguel. Lorena hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Miguel tuvo algunos problemas cuando era joven y ahora está tratando de reconstruir su vida. Joaquín notó cómo Lorena manejó esa pregunta difícil con honestidad, pero apropiada para la edad de Camila. Otro punto positivo. Dentro de la heladería, el aroma dulce de conos recién hechos y frutas frescas llenaba el aire. Había familias sentadas en mesas pequeñas, niños con caras manchadas de helado, parejas jóvenes compartiendo copas de helado elaboradas. Era una escena de normalidad cotidiana que Lorena había dado por sentada toda su vida, pero que ahora se sentía casi sagrada en su simplicidad. ¿Qué sabor quieres probar, Camila?, preguntó Lorena, señalando el mostrador donde docenas de sabores brillaban en sus recipientes. Camila estudió las opciones con seriedad, mordiéndose el labio inferior en concentración, un gesto que Lorena reconoció con sorpresa como algo que ella misma hacía cuando estaba pensando. El de mango con chile se ve interesante. Es delicioso, un poco dulce, un poco picante. ¿Quieres compartir uno conmigo para que también puedas probar otro sabor? Los ojos de Camila se iluminaron. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. ¿Qué otro sabor te gustaría? ¿Tienen de coco? Lorena sonrió. Sí, y es muy bueno. Pidamos uno de mango con chile y uno de coco y los compartimos. Mientras esperaban sus helados, Lorena notó cómo Camila miraba a una familia en una mesa cercana. Un padre, una madre y 2 niños pequeños, todos riendo por algo que el niño mayor había dicho. La expresión en el rostro de Camila era difícil de descifrar, pero había una tristeza allí que partió el corazón de Lorena. Camila, dijo suavemente, agachándose para estar al nivel de los ojos de su hija. Sé que nuestra familia no se ve como esa, y sé que es en gran parte mi culpa. Joaquín, quien había estado dándoles espacio pero manteniendo observación cercana, se acercó ligeramente, listo para intervenir si era necesario. Pero quiero que sepas algo, Lorena continuó, su voz temblando ligeramente. Las familias vienen en muchas formas diferentes, y aunque yo no he sido la mamá que merecías, tu abuela Remedios ha sido todo lo que necesitabas y más. Eso es algo hermoso, no algo de lo que avergonzarse. Camila la miró con esos ojos color miel que parecían ver directo al alma. Entonces, ¿por qué quisiste llevarme a vivir contigo si pensabas que la abuela era suficiente? Era una pregunta directa, devastadoramente honesta como solo los niños pueden ser. Lorena podría haber mentido, podría haber dado una respuesta suavizada y apropiada, pero algo en la manera en que Camila la miraba, esperando la verdad, la hizo decidir ser completamente honesta. Porque estaba siendo egoísta, admitió Lorena sin apartar la mirada. Mi novio necesitaba parecer que tenía una familia para su trabajo, y yo pensé que podía usarte para ayudarlo. No estaba pensando en ti como una persona real con sentimientos reales. Te estaba viendo como una cosa que podía usar. Varias personas en la heladería habían comenzado a notar la conversación seria que estaba ocurriendo. Joaquín se tensó, listo para sugerir que continuaran esta charla en un lugar más privado, pero Lorena levantó una mano suavemente, indicando que estaba bien. Eso fue horrible de mi parte, Lorena continuó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero manteniéndose firme. Y cuando te escuché en el tribunal decir lo que habías escuchado, cuando vi tu carita asustada preguntándote si eras un estorbo, en ese momento me di cuenta de qué tipo de persona me había convertido, y me odiaba a mí misma por eso. ¿Ya no me ves así?, preguntó Camila en voz baja. ¿Como una cosa? No. Dios, no. Lorena tomó las manos pequeñas de Camila entre las suyas. Ahora te veo como lo que eres. Una niña increíblemente valiente e inteligente, que merece ser amada de verdad, no usada. Y estoy tratando de aprender cómo hacer eso, cómo amarte de la manera correcta. ¿Y qué pasó con Damián?
Camila preguntó, sorprendiendo tanto a Lorena como a Joaquín con su memoria y percepción. Lorena dejó salir una risa amarga. Terminé esa relación 2 semanas después del tribunal. Resulta que cuando le dije que no iba a recuperar tu custodia, de repente ya no estaba tan interesado en estar conmigo, lo cual me demostró que él también me estaba usando. El empleado de la heladería llamó su orden, rompiendo el momento intenso. Lorena recogió los 2 helados y guió a Camila hacia una mesa junto a la ventana donde Joaquín podía sentarse cerca, pero no directamente con ellas, dándoles privacidad mientras mantenía supervisión. Mientras compartían los helados, probando cada sabor y haciendo comentarios sobre cuál era mejor, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre ellas. La rigidez inicial se fue suavizando. Camila comenzó a hacer preguntas sobre la infancia de Lorena, sobre la abuela Remedios cuando era más joven, sobre historias familiares que nadie le había contado antes. La abuela nunca habla mucho sobre cuando ustedes eran niños, comentó Camila entre cucharadas de helado de coco. Probablemente porque fueron tiempos difíciles, respondió Lorena pensativamente. Tu abuelo murió cuando yo tenía 12 años. De repente, tu abuela tuvo que criar 3 hijos sola, con muy poco dinero. Trabajaba todo el día cosiendo ropa para otras personas, y luego venía a casa y nos cocinaba, nos ayudaba con la tarea, nos hacía sentir amados a pesar de lo difícil que era todo. Como hace conmigo, dijo Camila con una sonrisa. Exactamente como hace contigo. Tu abuela Remedios es una de las personas más fuertes que conozco, y una de las más amorosas. La voz de Lorena se quebró ligeramente, lo cual hace que sea aún peor que yo no haya apreciado todo lo que hizo por mí hasta que fue demasiado tarde. ¿Es tarde?, preguntó Camila, ladeando la cabeza. La abuela siempre dice que nunca es tarde para decir lo siento y cambiar. Lorena sonrió a través de sus lágrimas. Tu abuela es muy sabia. Y tú también lo eres, ¿sabes? Camila se encogió de hombros, pero había una sonrisa pequeña jugando en sus labios. Se estaba permitiendo relajarse, bajar sus guardias cautelosas. Pasaron la siguiente hora hablando de cosas más ligeras. La escuela de Camila, sus amigas, sus dibujos favoritos. Lorena escuchaba con una atención que nunca antes había mostrado, haciendo preguntas genuinas, recordando detalles. Cuando Camila mencionó que su maestra favorita era la señora García porque explica las matemáticas de manera que tiene sentido, Lorena mentalmente anotó ese detalle, almacenándolo como algo precioso. Pero fue en el camino de regreso, mientras caminaban por las calles del centro histórico con Joaquín siguiéndolos a una distancia respetuosa, que ocurrió el momento que cambiaría todo. Pasaban frente a una tienda de música cuando Camila se detuvo abruptamente, mirando el escaparate donde había una guitarra pequeña, de tamaño infantil, decorada con flores pintadas a mano. ¿Qué pasa?, preguntó Lorena. Es solo que... es hermosa, murmuró Camila, sin apartar los ojos del instrumento. ¿Te gustaría aprender a tocar guitarra? Camila asintió, pero luego negó con la cabeza rápidamente. Pero son muy caras. La abuela dice que tenemos que ser cuidadosos con el dinero. Lorena sintió otra punzada de dolor. La pensión alimenticia que estaba pagando ayudaba, pero sabía que Remedios todavía tenía que contar cada peso. ¿Sabes qué? Yo solía tocar guitarra cuando tenía tu edad. ¿En serio? Los ojos de Camila se iluminaron. Sí. Tu abuela me inscribió en clases gratuitas en el centro comunitario. No podía comprarme una guitarra nueva, así que me consiguió una usada en una venta de garaje. Le faltaba una cuerda y tenía rayones por todos lados, pero para mí era perfecta. ¿Todavía sabes tocar? Lorena hizo una pausa, dándose cuenta de algo triste. No he tocado en años. Cuando me fui de casa a los 18, dejé la guitarra con tu abuela. Supongo que pensé que había cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Como tratar de impresionar a gente que realmente no importaba, admitió Lorena con una risa triste. Trabajar en empleos que odiaba para comprar cosas que no necesitaba. Perseguir una versión de éxito que me dejaba sintiendo vacía por dentro. Camila la miró con una madurez que no debería poseer a los 7 años. La abuela dice que el éxito real es ser feliz con quien eres y con las personas que amas. Tu abuela tiene razón. Lorena se arrodilló frente a Camila, allí mismo en la acera del centro histórico. Y creo que estoy empezando a entender eso finalmente. Hubo un momento de silencio, y luego, de manera completamente espontánea, Camila dio un paso adelante y abrazó a Lorena.
4 meses habían pasado desde aquel abrazo espontáneo frente a la tienda de música. 4 meses de visitas semanales que se habían convertido en la rutina más importante de la vida de Lorena. 4 meses de cambios lentos pero profundos que nadie había anticipado, especialmente la propia Lorena. La mañana era brillante y soleada, perfecta para lo que estaba por suceder. Remedios se movía por su pequeña cocina con energía renovada, preparando tamales y atole para la celebración que habían planeado. En la sala, Camila colgaba decoraciones de papel que ella misma había hecho en la escuela, con ayuda de su maestra favorita, la señora García. «Abuela, ¿crees que a mamá Lorena le gusten los colores que elegí?», preguntó Camila, sosteniendo una cadena de papel con flores en tonos amarillos y naranjas. «Le van a encantar, mi amor. Elegiste sus colores favoritos sin siquiera saberlo». Camila sonrió con orgullo. En estos meses había aprendido muchas cosas sobre Lorena. Que le gustaba el café con demasiada azúcar, que había sido terrible en matemáticas pero excelente en literatura, que su mayor miedo era a las arañas. Pequeños detalles que construían poco a poco el retrato de una madre que estaba descubriendo cómo ser madre. El timbre sonó y Camila corrió hacia la puerta. Pero no era solo Lorena quien estaba del otro lado. Con ella venía Joaquín Paredes cargando una caja grande, y para sorpresa de todos, la jueza Victoria Escobar, vestida casualmente en lugar de su toga judicial. «Jueza Victoria», exclamó Camila, sus ojos abiertos con asombro. «Hola, Camila». La jueza sonrió cálidamente. «Espero que no te moleste que me invitaran a tu celebración». «Para nada. Pase, pase». Remedios apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal, claramente sorprendida pero complacida por la visita inesperada. «Su señoría, qué honor tenerla en nuestro hogar humilde. Por favor, llámeme Victoria hoy. No estoy aquí como jueza, sino como alguien que ha seguido esta historia con mucho interés personal». La jueza miró alrededor del pequeño apartamento, notando los detalles amorosos. Fotografías de Camila en cada etapa de su vida, cortinas recién lavadas, plantas en las ventanas cuidadas meticulosamente. Y créame, he estado en muchos hogares lujosos que no tenían ni una fracción del amor que hay en estas paredes. Lorena había permanecido en silencio, permitiendo que todos se saludaran. Llevaba la caja que Joaquín le había entregado, y ahora la colocaba cuidadosamente junto al sofá. Vestía ropa sencilla pero pulcra, su cabello simplemente suelto, sin el maquillaje elaborado de antes. Había adelgazado un poco, no por vanidad, sino porque había cambiado su estilo de vida completo. Menos noches de fiesta, más mañanas tempranas preparándose para las visitas con Camila. «Mamá», dijo Lorena suavemente, usando esa palabra que no había pronunciado con cariño genuino en años. «Necesito hablar contigo antes de que comience la celebración». Remedios sintió un momento de aprensión, pero el tono de Lorena era suave, no conflictivo. «Claro, hija, vamos al balcón». El pequeño balcón del apartamento apenas cabía 2 sillas, pero era el lugar favorito de Remedios para tomar su café matutino. Desde allí podía ver el parque donde llevaba a Camila los domingos, y el mercado donde compraba sus verduras frescas. «Mamá», Lorena comenzó, y su voz ya temblaba. «He practicado este discurso 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estoy aquí, no sé cómo empezar». «Empieza desde el corazón, hija, como te enseñé cuando eras pequeña». Lorena sonrió tristemente ante ese recuerdo olvidado. «Durante estos 4 meses, he tenido mucho tiempo para pensar, para realmente pensar sobre mi vida, mis decisiones, las personas que he lastimado». Hizo una pausa, reuniendo coraje, y me he dado cuenta de que la persona que más lastimé no fue solo Camila, fuiste tú. Remedios abrió la boca para protestar, pero Lorena levantó una mano gentilmente. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto». Respiró profundo. «Tú sacrificaste todo por mí cuando era niña. Trabajaste hasta que tus dedos sangraban para que pudiéramos comer. Te saltabas comidas para que nosotros tuviéramos suficiente. Cosías nuestra ropa con retazos porque no podías comprar nada nuevo. Y cuando crecí, en lugar de agradecerte, me avergoncé de ti». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lorena ahora. «Me avergoncé de tu trabajo, de nuestro apartamento pequeño, de que no tuvieras educación universitaria. Perseguí dinero y estatus pensando que eso me haría mejor que tú, sin darme cuenta de que nunca podría ser ni la mitad de la persona que tú eres». Lorena, Remedios tenía sus propias lágrimas cayendo. «Y luego, cuando tuve a Camila,
En lugar de pedirte ayuda temporal mientras encontraba mi camino, simplemente te la dejé, como si fueras una guardería gratuita, como si tu tiempo y tu amor no valieran nada. La voz de Lorena se quebró completamente. Te usé, mamá, tal como planeaba usar a Camila, y no hay palabras suficientes para decir cuánto lo siento. Remedios se levantó de su silla y envolvió a su hija en un abrazo que contenía 32 años de amor incondicional. Ay, mi niña tonta y testaruda, por supuesto que te perdono. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Porque eres mi hija, y porque finalmente estás viendo la verdad. Eso es lo único que siempre quise, que abrieras los ojos y vieras lo que realmente importa en la vida. Se quedaron así durante varios minutos, madre e hija, sanando heridas que habían estado abiertas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sonriendo a través de sus lágrimas. «Hay algo más», dijo Lorena, limpiándose los ojos. «He tomado algunas decisiones sobre mi vida. Grandes decisiones». «¿Qué tipo de decisiones?» «Renuncié a mi trabajo en la empresa de marketing. Ese ambiente era tóxico. Me hacía ser alguien que no quiero ser». Lorena respiró profundo. «Y me inscribí en un programa de pedagogía en la universidad comunitaria. Voy a estudiar para ser maestra». Los ojos de Remedios se abrieron con sorpresa. «¿Maestra?» «Sí. Me di cuenta durante estas visitas con Camila que me encanta enseñarle cosas, ver su carita iluminarse cuando entiende algo nuevo. Y pensé, si puedo hacer eso con mi propia hija, tal vez pueda hacerlo con otros niños también». Lorena sonrió tímidamente. «Además, es una carrera que paga mejor de lo que pensaba, y los horarios me permitirían pasar más tiempo con Camila si tú me dejaras». «¿Más tiempo?» «No estoy pidiendo cambiar la custodia», Lorena aclaró rápidamente. «Tú eres su madre en todas las formas que importan. Pero pensé que tal vez, si has visto suficiente cambio en mí, podríamos hablar sobre visitas sin supervisión. Tal vez algunos sábados completos eventualmente. Solo si tú y Camila están cómodas». Antes de que Remedios pudiera responder, la puerta del balcón se abrió y apareció Joaquín con una sonrisa enorme. «Perdonen la interrupción, pero hay cierta jueza adentro que insiste en que vengan a escuchar lo que tiene que decir». En la sala, Victoria Escobar estaba de pie junto a Camila, quien sostenía su mano con confianza. La jueza había estado observando cómo la niña interactuaba con doña Eugenia y otros vecinos que habían llegado para la celebración, notando su felicidad genuina, su seguridad emocional. «Familia Sandoval», comenzó Victoria cuando todos estuvieron reunidos. «Hace 4 meses tomé una decisión que consideré correcta basándome en la evidencia presentada. Hoy tengo información adicional que me gustaría compartir». Abrió un folder que Joaquín le entregó. «He estado recibiendo informes mensuales del licenciado Paredes sobre el progreso de las visitas entre Lorena y Camila. Y debo decir que lo que he leído es extraordinario». Miró directamente a Lorena. «Señora Lorena, cuando la vi por primera vez en mi tribunal, vi a una mujer que estaba perdida, que buscaba validación en lugares equivocados. Hoy veo a alguien diferente. Veo a una mujer que ha hecho el trabajo difícil de confrontar sus errores y cambiar genuinamente». Lorena sintió lágrimas frescas formándose, pero estas eran diferentes. «Por lo tanto», Victoria continuó, «y con el consentimiento de la señora Remedios Sandoval como guardiana legal, estoy oficialmente autorizando visitas sin supervisión. Comenzando gradualmente, por supuesto, con revisiones mensuales». Camila gritó de alegría y corrió a abrazar a su madre. Lorena la levantó, girándola en el aire, ambas riendo y llorando simultáneamente. «Pero hay más», Victoria agregó con una sonrisa misteriosa. «Señor Paredes, la caja». Joaquín trajo la caja grande que Lorena había traído y la abrió ceremoniosamente. Dentro había una guitarra infantil, no la del escaparate que habían visto meses atrás, sino algo aún más especial. La guitarra usada y rayada que Lorena había tocado cuando era niña, ahora completamente restaurada, con cuerdas nuevas y un acabado hermoso. «Mamá». Lorena le entregó la guitarra a Camila con manos temblorosas. «Tu abuela guardó esto durante todos estos años, y yo la mandé restaurar porque quiero enseñarte a tocar, como tu abuela me enseñó a mí». Camila tomó el instrumento con reverencia, sus deditos tocando las cuerdas suavemente. «¿De verdad vas a enseñarme? Cada sábado que pasemos juntas, te lo prometo».
Remedios observaba la escena con el corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Su hija había vuelto, no físicamente a su casa, pero espiritualmente al camino correcto. Y su nieta tenía ahora algo que nunca había tenido antes. Una madre que estaba aprendiendo a amarla correctamente. Hay una cosa más, Lorena dijo, volviéndose hacia toda la habitación. Quiero que todos aquí sean testigos de algo. Se arrodilló frente a Remedios, tomando las manos arrugadas de su madre entre las suyas. Mamá, sé que no puedo recuperar los años perdidos. No puedo deshacer el dolor que causé. Pero prometo, frente a todos aquí presentes, que voy a pasar el resto de mi vida siendo la hija que merecías y ayudándote a criar a Camila de la manera correcta, no para quitártela, sino para honrar el increíble trabajo que has hecho. Ay, mi niña. Remedios sollozaba abiertamente ahora. Eso es todo lo que siempre quise escuchar. La celebración que siguió fue pequeña pero perfecta. Comieron los tamales de Remedios mientras Camila mostraba sus dibujos más recientes. Doña Eugenia contó historias embarazosas de cuando Lorena era niña, haciendo que todos rieran. Y al final de la tarde, Lorena tocó algunos acordes básicos en la guitarra restaurada, enseñándole a Camila su primera canción. La misma nana que Remedios había cantado a sus 3 hijos décadas atrás. Cuando los invitados comenzaron a irse, Victoria Escobar se acercó a Remedios una última vez. Señora Sandoval, casos como este son raros. La mayoría del tiempo, veo familias que se destruyen permanentemente. Pero usted nunca dejó de creer en su hija, incluso cuando ella había dejado de creer en sí misma. Eso es amor verdadero. Es lo que hacemos las madres, respondió Remedios simplemente. Esa noche, después de que todos se fueran, Remedios y Camila se sentaron en su pequeño balcón, mirando las estrellas, como hacían cada noche antes de dormir. Abuela, dijo Camila suavemente, ¿crees que mamá Lorena va a seguir cambiando? El cambio real, mi amor, no sucede de la noche a la mañana. Es algo que eliges todos los días. Y creo que tu mamá finalmente entendió eso. ¿Y nosotras? ¿Vamos a cambiar también? Remedios besó la coronilla de su nieta. Nosotras vamos a seguir siendo exactamente lo que siempre hemos sido. Una familia que se ama incondicionalmente. Solo que ahora, nuestra familia es un poquito más grande. Camila sonrió, acurrucándose contra su abuela. Me gusta nuestra familia. Y a mí también, mi tesoro. Y a mí también.